tarde, soy muy consciente de la hora, así que voy a ser bastante breve. Quisiera remarcar algunos puntos generales que me parece que dan pie para un debate en el futuro sobre lo que se ha constatado en esta encuesta del 2017. En primer lugar, quería partir de lo que señaló Patricia al inicio, y es un reconocimiento a un esfuerzo sostenible de 15 años de Proética para poder proporcionarnos esta estadística que permita hacer un seguimiento y comparación. No es usual que en el Perú existan esfuerzos sostenidos, además en un contexto de cierta precariedad económica como el que se vive en el mundo de algunas organizaciones de la sociedad civil. Y ahí, por supuesto, hay muchos nombres que recordar. La primera directora ejecutiva, Laura Puertas, Rafa Fernández Estor, representando al sector empresarial, Pepi Patrón, Percy Medina, Ricardo Uceda, Diego García Sayán, Adrián Revilla, Cecilia Blondet, Jorge Medina, Walter Albán más recientemente, Gerardo Tábara, Guillermo Flores, el embajador Alan Wagner, Juan Varillas, y por supuesto un equipo magnífico donde están Samuel Rota, Cecilia, Mali, todo un equipo que le da sostenibilidad a este esfuerzo. Y creo que esto nos permite hoy día poder mirar hacia atrás y efectivamente ver si en algunos aspectos hemos avanzado, retrocedido o cambiado. A mí me parece que hay 5 puntos que vale la pena resaltar como consecuencia del ejercicio de la encuesta, y creo que esto es el inicio de un debate que tendrá que darse a lo largo de lo que viene por delante. El primero es el tema de la percepción. Y hay que señalar la relevancia que tiene hoy día el problema de la corrupción en esta materia, porque estamos en una época en la que la corrupción se ha convertido en un tema prioritario de la agenda mundial. Naciones Unidas está en un esfuerzo de lo que llama el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los SDGs por sus siglas en inglés, que son 17 objetivos globales para llegar en algunos años a un mundo donde podamos vivir en mejores condiciones. Y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Fuertes, curiosamente no le pusieron poner el nombre abierto que es el de corrupción, porque el número 1 es no a la pobreza, el número 2 es no al hambre, etc. Todos son muy enfáticos, pero cuando llegaron al punto de corrupción, como son los diplomáticos, prefirieron adornar el objetivo con un nombre más suave. Pero si uno se mete al 16 va a encontrar que ahí está claramente señalado el objetivo de lucha contra la corrupción y quiebre de la impunidad. Y esto además es particularmente importante para el Perú ahora, porque en unos meses, en abril, vamos a ser los anfitriones de la Cumbre de las Américas, donde el eje central es el tema de la corrupción. Vienen todos los países de la región en una situación difícil. Tenemos una región partida en dos, ¿no? Países que tienen una opción, otros otra, y vamos a ver si es que efectivamente podemos llevar adelante una agenda para las Américas que responda a los desafíos que el caso Lavajato nos ha planteado. No voy a entrar en detalles, pero ya vieron ustedes, son hasta 14 países de América Latina y 3 de África, a Mozambique y Angola, hay que agregarle ahora Ghana, que han sido severamente impactados por este gran esquema de corrupción. Entonces decía que el primer punto que se desprende claramente de la encuesta es el tema de la percepción. Tenemos una muy mala percepción, y la mala percepción interna que esta encuesta revela coincide con la mala percepción externa que tenemos ante la comunidad internacional. Si miramos el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, Perú sistemáticamente se ha movido entre los 32, 34, 36 puntos sobre 100. Es decir, una nota totalmente deficitaria que ni siquiera mejoró con el gran esfuerzo anticorrupción de la época de los procesos contra la organización de Fujimori y Montesinos. Y si miramos en detalle algunas de las cifras que aparecen, veremos, por ejemplo, que hay una correlación muy negativa, una muy mala percepción de las instituciones. De cada 100 personas, 77 consideran que los congresistas están altamente corrompidos, 72 que los jueces y 71 que los empresarios. Y el sector privado tampoco se libra entonces aquí de un problema que tradicionalmente ha afectado al sector público, y quisiera luego darle un tiempito a eso. Solamente en estos 3 estamentos de la sociedad peruana tenemos niveles de percepción de corrupción
que exceden el 70%. Ya se ha visto que es el problema número 1 del país en el interior, y para Lima es el número 2. Y este año se ha registrado el mayor índice histórico de percepción de corrupción si comparamos con los 10 años anteriores. En el 2010 fue el pico más alto, en el que llegamos a 51%, y este año estamos en 52%. Es decir, pese a todo lo que se ha hecho en el pasado y a los problemas, precisamente con los problemas de corrupción que vivimos ahora, estamos en el pico de percepción negativa más alto. Entonces, hay ahí todo un esfuerzo por desarrollar para efectivamente cambiar esta percepción. Claro, uno puede decir, como dicen normalmente los críticos y analistas de estas encuestas, eso es percepción, no es realidad. No voy a entrar al dilema entre pequeña corrupción y gran corrupción y si esto efectivamente miente o no miente, pero lo cierto es que uno constata en la realidad que hay muchísima corrupción, de la pequeña y de la grande, y que en el Perú las padecemos en todos los ámbitos de la vida nacional. El segundo tema que me parece a resaltar aquí es el tema de la normalización. La diferencia que tenemos con países como España, por ejemplo, Japón, el propio Estados Unidos, donde hay significativos niveles de corrupción y de la grande, es que en esos casos estamos hablando usualmente de corrupción de élite, como se ha mencionado muy bien en el panel, pero la ciudadanía, participe o no participe, normalmente no participa, no hay ese nivel de extensión de la llamada microcorrupción en esos países con mayores niveles de desarrollo, tiene una actitud de rechazo, claramente percibe que la práctica corrupta es una práctica negativa. Y en el caso nuestro, esa percepción de rechazo no es tan clara. Tenemos una situación en la que, si sumamos la tolerancia alta con la tolerancia media, estamos en 73% de la población que tiene un nivel amplio de aceptación de las prácticas corruptas. Es decir, solamente un 15% de la población en el país tiene una clara actitud de rechazo a la corrupción. Por eso cuando antes en las encuestas, en estas mismas encuestas se preguntaba ¿qué piensa usted del soborno? La respuesta era: es un pago por una contraprestación recibida, ¿no? Una transacción absolutamente legítima. Y entonces no hay esta sensación de rechazo. Yo no voy a entrar a si la población participa o no, en qué nivel, si más del 20% o menos del 20%. Pero aún así fuera que solamente el 20% participa en niveles de corrupción pequeños, sin embargo la tolerancia de los que participan y no participan es muy alta. 75% otra vez este año de la población considera que la corrupción es un elemento con el que se puede vivir. Y esto explica, por supuesto, el roba pero hace y todas estas otras filosofías que de alguna manera alientan el crecimiento de la corrupción. Y particularmente en el tema de tolerancia de la corrupción, en este segundo punto, llama la atención el tema de la corrupción en la política. Se ha preguntado específicamente qué sienten los ciudadanos sobre la corrupción en la política, y tenemos que hay un 18% con alta tolerancia a la corrupción política y un 30% con tolerancia media. Si sumamos ambos, estamos casi en el 50% de la población que acepta que la corrupción en la política es una realidad, y algunos dicen inevitable. Un tercio de la población considera que la corrupción es inevitable. Y en política esto es sumamente grave. Si le agregamos el hecho de que hay una sensación de que el crimen organizado también ha penetrado profundamente en esta materia. El tercer elemento tiene que ver, bueno, y por supuesto la corrupción en la política la sufrimos todos los días. Estamos viendo ahora los altísimos niveles en los que los líderes políticos de este país aparecen vinculados a casos de corrupción. Hace un mes el New York Times publicó un artículo donde se preguntaba: ¿el Perú necesita una cárcel especial para presidentes? Tenemos 2 presidentes en cárcel en este momento, 1 esperando extradición y 2, incluido el actual, que están sujetos a investigación.
Y esto creo que es una expresión de cómo la corrupción ha impactado en la clase política y sin embargo se considera un hecho inevitable y tolerado. Y eso es sumamente grave en la perspectiva de si podremos o no cambiar la realidad política de este país y si nos mereceremos más adelante partidos políticos de verdad y no estos colectivos bastante corruptos que tenemos hoy día intentando dirigir los destinos de la nación. El tercer elemento es el de las consecuencias de la corrupción. Y aquí, por primera vez, me parece que la encuesta refleja algo con absoluta contundencia. Quienes han estudiado los problemas de la corrupción señalan que esta tiene dos tipos de consecuencias. Las materiales, que se pueden medir en indicadores, cifras, cantidades, lo que se pierde. Por ejemplo, los fiscales que están investigando la Lavajato consideran que puede llegar hasta 50.000 millones de dólares el dinero que se ha desviado por concepto de corrupción en el esquema de todos estos países involucrados. Entonces, hay una consecuencia material y la encuesta la refleja muy bien cuando señala un importante sector de la población que la corrupción afecta su calidad de vida. El 51% de los encuestados considera que la corrupción afecta su calidad de vida. Y consideran que si se atacara la corrupción, el 61% piensa que tendría una mejor calidad de vida. Ese es un efecto tangible y muy concreto de lo que la corrupción hace en la vida de la gente. Nosotros ahora en Transparencia Internacional hablamos de gran corrupción, entendida como aquella que se ejerce desde el poder económico o político, que moviliza ingentes cantidades de recursos y que tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas, es decir, afecta sus derechos fundamentales. Y esto los peruanos lo están diciendo con toda claridad. Más de la mitad de la población piensa que su calidad de vida está siendo impactada por la corrupción. Pero hay otro tipo de consecuencias que también, decía, ha salido por primera vez con mucha claridad en esta encuesta, que son los efectos o las consecuencias inmateriales de la corrupción. Y ahí hablamos de la confianza. Y la importancia que tiene la confianza para el desarrollo de un país. Esto, que en otras partes del mundo ha sido objeto de mucho estudio, el famoso trust, cuánto se confía en las autoridades, en las instituciones. En el caso nuestro, realmente tiene ribetes muy preocupantes. El 50% de los encuestados en el 2017 consideran que no tienen confianza en las autoridades como consecuencia de la corrupción. Más aún, hay una suerte de destino fatalista cuando señalan que esto, como decía Patricia, no tiene alternativa, no hay solución. Este tercio de la población que dice que la corrupción es inevitable. Y claro, ¿cómo no sentir y perder confianza en las instituciones cuando uno ve cifras que también aparecen en esta encuesta, en los que la Fiscalía solamente es considerada por un 15% de la población como una institución que es eficaz en el combate de la corrupción, la Contraloría General de la República en un 11%, el Poder Judicial solo un 11%, el Congreso de la República, 9% de la población peruana considera que el Congreso cumple algún papel en la lucha contra la corrupción, y los políticos tienen una confianza del 7%. Si miramos por otro lado a estas mismas instituciones, veremos que aparecen ranqueadas como las más corruptas del país. Esta Fiscalía, que solo tiene el 15% de confianza, a su vez el 21% de la gente piensa que es corrupta. En el caso del Poder Judicial, el 48% piensa que es corrupto. En el caso del Congreso, el 45% de la población piensa que es corrupto. Es decir, el gato del despensero. Por un lado, no creemos en estas instituciones y son precisamente estas instituciones que tendrían que generar el cambio las que están teniendo un impacto muy negativo en el tema de corrupción. Y aquí vuelve a aparecer otra vez el sector privado. Solamente un 15% de la población considera que los empresarios peruanos están haciendo algo por combatir o reducir los niveles de corrupción que vivimos en el país. Y aquí quiero hacer este penúltimo punto vinculado efectivamente al del sector privado. La encuesta, de una manera muy gráfica y realmente muy interesante, porque esto ya es un hecho que también está claramente establecido en los estudios sobre corrupción a nivel global. El sector privado normalmente oscila entre dos extremos. Por un lado,
sostienen que son víctimas de extorsión de los corruptos. Y lo habrán escuchado ustedes aquí a los empresarios cuando dicen: no tengo otra opción, no puedo salir del mercado, tengo que pagar coimas, y como soy víctima de una extorsión por la autoridad municipal, por el que lleva la licitación, por el Ministerio de Transportes o Comunicaciones o por la aduana, tengo que pagar coimas. Pero la encuesta señala también que este empresariado que aparece como víctima de extorsión, a su vez un porcentaje importante de la población, un 85% de los encuestados, consideran que los empresarios son cómplices de la corrupción. Es decir, no hay mucha credibilidad en el argumento de la extorsión. Y creo que esto tiene un fundamento con cierta base real. Si alguien puede enfrentar la corrupción en mejor posición, es quien tiene poder en el sector privado. Y ya hemos visto en el pasado cómo poderosos empresarios desfilaban por la sala del CIN antes que agremiarse y agruparse para combatir la corrupción. Si alguien pudo haber derrotado a Vladimiro Montesinos, claramente fue el sector privado, pero prefirió ir por la fácil y someterse a estas extorsiones o pagos indebidos para intercambiar favores políticos. Entonces creo que esto ha calado en la población, probablemente por lo que hemos visto en los Vladivideos, y hoy día hay una altísima percepción de que del 85% de la población de que el sector privado está jugando un rol equivocado. Y entonces aquí para los empresarios hay un reto que además en el contexto de la Lavajato me parece que es indispensable. Porque si la Lavajato ha probado algo aquí en el Perú y en todos los otros países, es que las empresas a las que les ha costado décadas construir un poder económico y una reputación, lo pueden perder en 15 minutos cuando cae en una circunstancia de este tipo. Y estamos viendo ahora con desesperación a empresas muy poderosas, muy grandes, tratando de reperfilarse con sistemas de compliance, generando expertos como hizo Siemens en su momento, está haciendo Camargo Correa en el caso de Brasil, y Gray Montero en el caso nuestro es conocido ya que está haciendo todo un esfuerzo para tratar de evitar el colapso que un embate de la magnitud del embate de la Lavajato puede crear. Entonces creo que hay una ventana única de oportunidad, y esta es la nota positiva, se abre una ventana única de oportunidad para el sector privado para repensar cómo se hace negocio en el Perú. Yo diría esto para toda la región. No podemos seguir teniendo empresarios rentistas que ponen $1 y quieren sacar 1.000 a los 30 días. Eso no funciona. Y para que una empresa y un negocio sea sostenible, tiene que haber efectivamente una estructura del negocio que descanse sobre un intercambio equilibrado, equitativo en el mercado. Y lo que hace la corrupción es precisamente romper esa posibilidad de concurrir al mercado en igualdad de condiciones. Entonces, creo que la encuesta es bastante sabia en recoger este elemento. Y estoy seguro que ahora en la Cumbre de las Américas, donde habrá una cumbre empresarial paralela, habrá oportunidad para sentarse con los empresarios y discutir esta opción. Por último, el último punto que también aparece aquí con toda claridad y nombre propio es el de liderazgo. Nosotros de la sociedad civil venimos insistiendo que la mejor y probablemente la única forma de salir de esta miasma de corrupción en la que estamos involucrados es con un liderazgo ético al más alto nivel, y eso tiene un nombre, ese es el presidente de la República. El 75% de la población piensa que el presidente Kuczynski es ineficaz en la lucha contra la corrupción, y hemos visto que a los pocos días de su nombramiento, hablando de percepción de corrupción, a los pocos días de su nombramiento aparece un primer caso de corrupción muy cercano a él, uno de sus asesores personales con oficina en Palacio de Gobierno, cuando además había sido advertido de la naturaleza del personaje que estaba convocando como asesor. Y no es un problema solo de Kuczynski. Si ustedes miran la trayectoria de los últimos 3 gobiernos, es que no hemos aprendido las lecciones después de la caída de Fujimori y Montesinos. Viene el gobierno de Toledo y a los 3 meses su asesor personal, Almeida, es sorprendido cobrándole un soborno a uno de los generales de la corrupción del pasado y se fue preso. Luego viene el gobierno de Alan García y a los pocos meses también cae todo un gabinete porque sus figuras principales iban a un hotel aquí en San Isidro a arreglar con un empresario dominicano tranzas corruptas. Y luego viene el gobierno de Humala y el primer vicepresidente de la República a las 2 semanas tiene que renunciar porque fue sorprendido
en una componenda para beneficiar a un grupo empresarial en el país. Hay un patrón sistemático de falta de liderazgo a más alto nivel y el pueblo se lo está reclamando en esta encuesta al presidente Kuczynski. 75% de la población no cree en su liderazgo ético. Es que no le importa, es que no lo entiende, es que no lo ve. Habría que preguntarle a él precisamente por qué no está ejerciendo ese liderazgo. Después del caso Moreno, que dicho sea de paso no sabemos siquiera si está siendo realmente investigado dónde está ese señor, debería estar preso traficando con la salud del pueblo, sin embargo no hemos vuelto a oír hablar de ese caso. Creo que efectivamente el presidente se vio obligado a salir, y yo he estado en muchos países en los últimos tiempos donde dicen qué lujo de presidente que tiene, qué tal discurso anticorrupción que se dio hace algunos meses. Y claro, fue un discurso obligado por el escándalo Moreno. Y luego de ese discurso se creó la Comisión Presidencial de Integridad, que acá tiene algunos distinguidos miembros presentes. 100 recomendaciones al gobierno para empezar a salir de la problemática estructural y sistémica de corrupción en el Perú. Acá está su presidente. ¿Cuántas de esas iniciativas, de esas sugerencias han sido adoptadas por el gobierno? Ninguna. Intentaron hacer la ley de acceso a la información y salió una ley mal hecha, sin dientes para poder hacer efectiva la vigencia del acceso a la información. Entonces aquí seriamente hay un problema de liderazgo. La encuesta lo expresa con toda claridad y ojalá el presidente, ahora que está con nuevos aires a raíz de todos los incidentes de las últimas semanas, tome la bandera de la anticorrupción y se convierta en el presidente de todos los peruanos para evitar que la corrupción siga creciendo y más bien poder reducirla a un nivel en que haga posible el desarrollo sostenible. Muchas gracias.